el inicio al ciclo, estas ideas se van a estar subiendo a las redes sociales, a YouTube. En este momento también estamos transmitiendo en Facebook Live. Todas, ahora acá en el sector de chat, todas las charlas se van a estar subiendo en un link, porque como les decía, este es el 7º encuentro. Las 6 anteriores van a poder encontrar un resumen en PDF, un video, y el por qué hacemos esto, que es lo que les decía al principio, tratar de volcar ideas con abogados, abogadas, estudiantes de derecho, gente que le interese la temática. Y como también hablamos al principio, y perdón que repita, pero así queda también volcado en el video de YouTube, la pandemia ha venido a colocar luz sobre un montón de temas que estaban ahí y que intempestivamente han saltado, para la redundancia, a la luz y a la vista de todos. Se ha corrido el velo, como dicen los comerciales, los abogados que hacen derecho comercial. Y ese velo que hoy se corre, creemos que genera una oportunidad, como toda crisis, genera posibilidad de expresarse, de generar propuestas, de generar también caracterizaciones de lo que fue y de lo que vendrá. Y queremos que esas propuestas, bueno, queden volcadas en documentos y podamos presentarlas donde corresponda, siempre con el mayor aporte. A la verdad que no existe un manual de cómo salir de una pandemia de coronavirus. Digo, eso evidentemente lo tenemos que ir construyendo de a poco, con ideas, con propuestas. Seguramente algunas van a encastrar rápidamente, otras habrá que discutirlas, pero bueno, queremos discutirlas desde Nace un Derecho con juristas, y que después los juristas, los colegas, los abogados, abogadas y estudiantes de Derecho puedan, en un feedback ida y vuelta, hacer preguntas, hacer apreciaciones sobre las exposiciones. Las exposiciones de Federico y de la doctora María Laura y del doctor Federico van a estar al principio, y cuando terminen trataremos de generar un feedback. Les pedimos que coloquen en el chat las preguntas, las apreciaciones, estas que les hacía mención, y ordenadamente vamos a tratar de que haya ese ida y vuelta tan necesario que siempre pregonamos desde Nace un Derecho. Sin mayores preámbulos, porque ya tenemos una ciberplatea bastante colmada. Les pedimos por favor a todos si pueden apagar el micrófono para que la calidad de audio sea interesante en las redes sociales. Después van a poder, por supuesto, expresar lo que requieran. Les pedimos sí que hagan en el chat todas las apreciaciones que requieran. Va a estar la página, como les decía al principio. Y nada más, presento ahora a los expositores que, como les decía, desde todo el equipo que Nace un Derecho tiene franca admiración, y desde ya que estamos agradecidos por aceptar la invitación. Arranco presentando al doctor Federico Paruolo, querido colega, abogado, docente de la UBA. También estaba Hernán Díez por acá, lo había visto ahí en el práctico, en el 8º piso, donde se dirimen un montón de causas en favor del pueblo. Es vicepresidente de una agrupación hermana de Nace un Derecho, como es el Grupo de Litigio Estratégico, y entre las dos agrupaciones, como tantas otras, pertenecemos al Frente de Abogados Populares. Por el otro lado, tenemos a la doctora María Laura Garrigós, expresidenta del Tribunal de Casación Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, flamante subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, que tiene a su cargo, entre otras tareas loables, el Servicio Penitenciario Federal, porque ya lo va a poder explicar de mejor manera. Así que bueno, esas son las exposiciones, exponen los colegas y luego abrimos un ratito para el ida y vuelta, que hoy empezamos un poquito más tarde, así que seguramente es un poquito más corto. Sin mayores preámbulos, Federico, querido compañero y colega, te paso y te cedo la palabra. Bueno, gracias Hernán, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Me pareció muy interesante tener este conversatorio con la doctora María Laura Garrigós. Por ahí se me escapa un Lala porque nada, el conocimiento que tenemos con ella. La realidad es que me parece, en el marco de discutir las cuestiones de la justicia, tener a María Laura con su currículum y con lo que está haciendo ahora, me parece muy importante aprovechar la charla para discutir temas de corrupción penitenciaria, porque sería desaprovechar, si no, una persona que está ahora en un cargo realmente
agarrando un fierro caliente, como quien diría. Quiero arrancar la charla también dando una posición política. Yo particularmente considero que discutir si la cárcel tiene que dejar de existir nos quita del eje de debatir que tenemos, que la cárcel existe, que tiene un consenso social muy alto, y de discutir si cárcel sí o cárcel no, deja de lado las discusiones de cómo hacer una mejor cárcel, o una cárcel dentro de los parámetros de un piso mínimo de derechos que tenemos que respetar y consentir. Entonces no voy a traer al debate de la discusión la cuestión de si tiene que existir o no el sistema penitenciario o la cárcel. Me interesa sí que hablar con María Laura de cómo estaba la cárcel, cómo está ahora, qué se puede hacer en este sistema. Y también me parece necesario empezar dando una explicación. El sistema carcelario tiene una situación muy particular, que está muy vinculado en los tres poderes. Porque el poder legislativo nos dice que algo se puede hacer o que no sería bueno que ocurra, y si eso se transgrede esa norma puede haber una sanción que es la libertad. El poder judicial recibe casos de personas que habían cometido esa transgresión, decide sobre la libertad, pero el poder judicial lo que dice después es: lo que pasa con la persona encerrada es un problema del poder ejecutivo, ya no es mi problema. Se saca encima esa cuestión. Tradicionalmente, salvo raras excepciones, los operadores del servicio de justicia no se asumen como quienes mandan gente a prisión, como quienes ayudan a la saturación del sistema, y como quienes tienen un deber de cuidado, conforme a la ley y demás, sobre esas personas, y que aparte deberían garantizar, como los máximos garantes de la ley, que se cumplan los estándares mínimos que están en la Constitución Nacional y en las convenciones de derechos humanos. Esto es muy particular, y esto pasa, a ver, el sistema de control y seguimiento institucional de unidades carcelarias, que funcionaban con la Cámara Federal de Casación Penal, tiene jueces, tiene fiscales, tiene organismos de derechos humanos, el CES, la PDH. ¿Qué quiere decir con esto? Que los jueces y los fiscales que piden penas y los jueces que las aplican, conocen, por participar de esto, cómo estaban y cómo están los sistemas penitenciarios en la actualidad, cómo están de calidad de vida y demás. La Procuración Penitenciaria, que es un organismo también estatal, que releva los establecimientos, sabe, emite informes. La Procubin es una procuración especializada y tiene un área que se dedica a cárceles. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene conocimiento en todos los ámbitos de lo que está pasando. De hecho, podemos recordar la acordada 817 de la Corte, en virtud de un problema con la unidad 28. Unidad 28, para quien no sabe, es como un establecimiento de tránsito, es decir, donde hay gente detenida, como sería por ahí una alcaldía, la vieja idea del calabozo. En el patio de tribunales, donde supuestamente quien cometió un delito y tiene que ir a ver a un juez que está en ese palacio, lo va detenido hasta ahí espera que el juez lo reciba, le tome la audiencia que le tenga que tomar, y volvería a su establecimiento. Se dio el caso de que esa unidad no estaba haciendo solo de tránsito, había gente que permanecía 1, 2, 3, 4, 10 días detenidos en un alojamiento que no estaba preparado para eso. La Corte en el 2012 empieza a observar esto, y en el 2017 le dice directamente al Ministerio de Justicia que tome medidas concretas para solucionar la falta de cupos de distintos destinos. En base a ese problema hizo distintos destinos. Le da 30 días para que tome una solución. Ahora, nada dice la Corte, o nada les dice, ni nada les pide, como hablábamos antes, a jueces y fiscales, de decirle: bajemos el nivel de presurización, no me pongan tantas prisiones preventivas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos sobrepoblación carcelaria? ¿Qué es lo que está pasando? Eso la justicia lo deja en manos del Ejecutivo. Bueno, arréglenme el problema. El Ministerio venga y me arregla el problema. Y no es el único problema. El año pasado hubo 2 casos de la Corte Interamericana que condenaron a la Argentina por situación carcelaria. Hernández Luis, por las condiciones de integridad personal y la salud, por el contexto en cómo estaba su situación carcelaria, y un caso que es bastante de difícil resolución para el Estado, que es el caso López y otros,
La Corte Interamericana dice, condena a Argentina por trasladar a un detenido más de 800 kilómetros de su lugar de residencia, diciendo que eso viola el derecho suyo a la integración y el de su familia. Con el sistema que tenemos nosotros, sistema federal en el cual hay cárceles distribuidas en lo que antes era territorio federal, más 2 provincias muy pobladas, se hace muy difícil que una persona que cometió un delito grave en la ciudad autónoma de Buenos Aires no termine su condena en Chaco o en el sur, o no pase en algún momento por esos lugares. Más de 1.000, 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros. Tenemos los problemas históricos que nos encontrábamos los abogados con los habeas corpus. ¿Qué pasaba? Nuestro cliente decía, no me dan medicamentos, no me dan comida, no me dan acceso a la educación. El juez se desentendía del tema de que hacer un habeas corpus. ¿Y qué le decían a uno en el habeas corpus? Tramita en el juez de la localidad. Y para eso lo teníamos detenido en Chaco. Y los medios al cliente para contratarnos para ir a Chaco a litigar un habeas corpus, generalmente no alcanzaba. Un problema con el que nos lidiamos los abogados, generalmente uno que hacía, bueno, lo presentaba igual acá y la cámara lo mandaba por correo. Pero no hay todavía, de hecho, no hay una forma de hacerlo donde el detenido en un establecimiento lejano tenga la garantía de que su letrado pueda litigar un habeas corpus en cercanía. Eso es un grave problema. Y seguimos con, digamos, problemas o cuestiones que tenemos que discutir. La reproducción de las desigualdades dentro del establecimiento carcelario, las desigualdades hombre-mujer, los colectivos LGBTI. ¿Qué pasa con las personas trans, las mujeres trans? Colectivo que tiene un promedio de vida menor a los 40 años y es condenado a una pena de 4 o 5 años. Puede llegar a ser hasta una perpetua, pensando en sistemas donde la gente vive 70, 75 años. ¿Cómo son las condiciones para esa gente? ¿Cómo están? ¿Qué registros hay? Y obviamente la discusión que nos hacen es, bueno, la verdad que no están las cárceles hoy en día con las condiciones mínimas para hombres, no están para mujeres, no le podemos prestar atención a determinados colectivos más chicos en donde se está viendo progresivamente una elevación del nivel de prisionización por que son usadas de mulas, por cuestiones generalmente vinculadas con la ley de drogas. Y acá donde tenemos que ponernos realmente a pensar qué hacemos, porque este es el estado de situación. Bueno, sabemos que las cárceles están mal, básicamente creo que casi nadie puede dudar de eso, pero poco entendemos y poco está claro cómo es la articulación de los distintos poderes en relación a este sistema carcelario, y que termina siendo un sistema porque hay distintos actores. ¿Quién se encarga de los planes de empleo dentro de la prisión? Que es el área de la doctora. Bueno, ¿cómo son hay planes de empleo? ¿Hay más o menos participación del Ministerio de Trabajo en los planes de empleo dentro de la prisión? ¿Hay participación del Ministerio de Desarrollo Social para ver qué pasa con la familia de la persona que está detenida? ¿Cómo estamos con el acceso a la educación? ¿Hay una participación del Ministerio de Educación? Y todo esto es en función de que nosotros presuponemos que tenemos una manda constitucional, que es decir, digamos una persona de la libertad, y esa pena tiene una función que es resocializar. Si es que estuvo socializado antes, es otra discusión. Pero por lo menos tiene que garantizar que esa persona tenga acceso a herramientas que le permitan adquirir particulares de socialización distintas a las que tenía cuando ingresó. Muchos ingresan con grados de analfabetismo, bueno, deberían poder alfabetizarse, tener acceso a un oficio y demás. Y estas discusiones tienen que pasar todavía con una cuestión previa, que es decir, bueno, vos estás hablando de esto, pero tenemos sobrepoblación carcelaria. Tenemos lugares donde no hay cama, lo que se llama la cama tibia, donde una persona dormía y después cuando se levantaba dormía otra. Eso ha pasado en nuestro sistema penitenciario. Y es algo que podría volver a pasar. Digo, si mañana los jueces deciden, elevan mucho la tasa de prisionización, y no se puede construir una cárcel en 2 días para tener espacio. Y la realidad es que lo que se observa en la práctica es que los jueces dicen, no me importa, yo lo quiero detener, arréglense.
como sea, en donde sea, pero yo quiero saber que la sentencia que yo dicté se cumple, no me importan las condiciones. Acá donde tenemos que pensar entre todos, bueno, de qué manera podemos articular a través del Estado, los mismos derechos humanos y demás, en mejorar esto que existe, esto que está y esto que opera, y que, como les decía antes, tiene un consenso social amplio. Nadie piensa hoy en un castigo sin prisión para crímenes graves en la sociedad. La realidad es que nosotros somos lo que la sociedad, deberíamos hacer lo que la sociedad quiere que hagamos, entonces tenemos que pensar cómo mejorar esto. Mejorarlo de varias maneras. Mejorarlo para garantizar de alguna forma que brindamos las posibilidades de que un ciudadano que fue detenido, privado de su libertad, en el transcurso en que esto le ocurra, tenga acceso a herramientas que le permitan luego tener una vida distinta, porque de nada me sirve a mí tener una persona, meter preso a un chico de 19 años, 20 años, tener una pena de 4, 5, 6 años, que cumpla esa pena, que salga, cerrar la puerta del penal y decirle, ahora portate bien. Bueno, come como puedas, trabaja donde puedas, hacer lo que puedas, pero portate bien, porque yo ya te tuve acá y se supone que por mano del salto que sacarte resocializado. Y eso es muy difícil. Y hay que pensar y hay que ver cómo hacemos articular esto. Los abogados también, las abogadas de a pie también tenemos que tener iniciativa, tenemos que reclamar. Nosotros, es muy común que uno pierda el impulso cuando empieza a litigar sobre la cuestión penitenciaria. La primera vez que yo fui a un juzgado a decirle a un juez, mire, mi cliente dice que no le está dando la comida que corresponde, me dijeron, es resorte del servicio penitenciario, yo no puedo hacer nada. La familia la tiene lejos, no es problema mío, es resorte del servicio penitenciario, no puedo hacer nada. Bueno, hay algo que no está articulándose como corresponde para que nos pase esto. No podamos garantizarle a una persona un efectivo derecho de la defensa y el Estado no cumpla ciertas condiciones. Cuestiones de decir, bueno, a ver, tenemos un plan de empleo. ¿Qué pasa cuando termina la cárcel de encierro y se va a la cárcel social? Hay un seguimiento. ¿Y a quién le correspondería eso? ¿Le correspondería al Poder Ejecutivo? ¿Le correspondería a la subsecretaría que tiene a cargo María Laura? ¿O le correspondería a otro? Tenemos que pensar esto, pero algo hay que hacer. No podemos seguir pensando que el sistema puede funcionar así si no queremos que se reproduzca. Obviamente que conocemos también en teoría de que, bueno, el sistema penal reproduce la clientela, que si no tuviéramos esto, no habría menos jueces, todas esas teorías las conocemos, pero no solucionan nada. Nosotros tenemos que pensar en soluciones. A ver, lo primero que tenemos que entender es cómo hacemos con esta dicotomía, donde quizás la doctora le dice a los jueces, miren que yo no tengo más disponibilidad para realojar a nadie. O sea, tengo todas las camas tomadas, hay una persona en cada cama del servicio penitenciario. Que los jueces le digan, no me importa, yo tengo a esta persona y la quiero que la detengas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo solucionamos? ¿De qué manera? ¿De qué manera se coordina una mesa de diálogo con los distintos poderes? Donde se siente el ejecutivo, el legislativo, que también después mañana dice, saca leyes que facilitan la detención de la gente, y el judicial a decir, bueno, solucionemos el problema, pero no es una solución que ustedes me digan entonces en cancelarlo y yo te diga no tengo lugar, y entonces vamos acumulando gente y tenemos 2, 3, 4 personas para una cama, tenemos sobrepoblación en todas las cárceles. Eso ya es el principio. Y después tenemos que ver cómo articulamos los distintos programas para mejorar o para darle la posibilidad a quien está privado de su libertad de tener herramientas para post-detención. Trabajo. Bueno, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo es? El trabajo del detenido es hacer patentes de autos. ¿De qué le sirve eso cuando salga de ahí? Estamos pensando que le damos trabajo para que haga algo que después cuando salga de ahí no va a poder hacerlo en ningún lado? Entonces que tienen que volver a prisión para tener un trabajo, para comer, para tener un techo. ¿Qué hacemos con la educación primaria, educación secundaria? Tiene muy avanzado, tenemos, como decía, el CUT, tenemos educación universitaria y demás. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Nosotros
Tenemos una persona privada de su libertad 10 años, termina el secundario, hace una carrera universitaria y sale de ahí a buscar trabajo con un antecedente penal, difícil que consiga. Difícil que consiga. Difícil que consiga. Porque tiene eso, y ahí no hay el Estado, le falta al Estado decir, bueno, miren, de alguna manera vamos a buscar la forma de garantizar que quien transitó por eso, cuando salga, tenga acceso a un empleo. El Estado debería tener el Estado cupos de empleo para personas que cumplieron una pena. Yo creo que sí, es una discusión que hay que dar, pero así como hay cupos distintos, creo que la única manera de garantizar que se cumpla con la socialización es que el Estado garantice que fuera del sistema penitenciario esta persona tiene garantía de trabajar o de continuar sus estudios. Por ahí llegó hasta cuarto año del secundario y le toca la libertad. ¿Y después con qué medios va a estudiar el último año? ¿Cómo compra los elementos de estudio? ¿Cómo sabe dónde anotarse? ¿Sabemos qué pasó con esa familia? ¿Tiene contención? ¿No tiene contención? ¿A dónde lo estamos mandando a vivir? ¿De qué manera estamos garantizando que no lo tengamos de vuelta enseguida? Y eso nace desde el establecimiento penitenciario. Ahora, si el sistema penitenciario cumpliese con todo esto, y como dije antes, salimos, cerramos la puerta y nos olvidamos, estamos en problemas. Y después tenemos situaciones internas. Ahora hay una discusión muy grande con la legalización del aborto. Mañana se legaliza. El sistema penitenciario, ¿sabe cuántas mujeres tiene detenidas, acusadas de homicidio simple, con esa carátula, pero que fueron productos de un aborto, que si en el caso de que se legalice deberían perder libertad enseguida? ¿Le corresponde al sistema penitenciario tener esa lógica o le corresponde esperar que los abogados defensores o abogadas defensoras hagan el pedido correspondiente o que los jueces se den cuenta? Y quizás nos corresponde a todos y a todas. Yo creo que necesita el sistema penitenciario que articulen todas las partes. No podemos pedirle, como pide la justicia a la autora María Laura, de mañana, bueno, María Laura, hacé 10 cárceles. Tenés 30 días para darme 3.000 plazas más. Es imposible, físicamente es imposible. No hay manera de hacerlo. ¿Y ahí qué hacemos? ¿De qué manera? Y la doctora trabajó en el Poder Judicial y lo conoce muy bien. ¿De qué manera va a poder ella sentarse en una mesa de diálogo a decirles a juezas y a jueces hay que bajar el número de detenciones? Den prisiones preventivas en caso de que sean necesarios. Achiquemos ese margen. Bajemos la cantidad de prisionización. No podemos tener casi el 50% de los detenidos con prisión preventiva. Y no es resorte del Poder Ejecutivo, está claro eso. Pero hay que dar esa disputa desde ese lugar también. De sentarse, de hacer recorridos por los penales, de mostrarle a los jueces la realidad, que no van a querer porque no lo han hecho. Una vez que se hizo este comité que estaba en la Cámara, dejaron de ir, porque mucha tarea, porque no corresponde, porque también es difícil condenar a alguien sabiendo que lo estás mandando a cumplir una pena de una forma ilegal, que no respeta las leyes mínimas. Tenemos que pensar en esa justicia. Esto el comité puso en evidencia cuando vemos y pensamos qué pasa si entra el virus o este recinto carcelario, cuando hay superpoblación, donde las condiciones de detención son realmente pésimas, donde el sistema de salud no es bueno, y eso marcó una alerta. Y esa alerta llevó a lo que hemos visto en los medios y demás, donde se han pedido habeas corpus colectivos, donde algunas jurisdicciones han ordenado libertades, pasó en todo el mundo. De hecho, hay lugares donde han liberado 50.000 detenidos de una capacidad de 80.000. Y acá eso produjo una reacción también, que la vimos, muy difícil de ciertos sectores reaccionarios a eso. Y ahí tenemos otra parte de la discusión, que es la batalla cultural, que es por qué no hay una educación por qué yo no tuve, cuando estaba en el secundario, en educación cívica, que me explicaran que las personas detenidas tenían que tener
determinados derechos y garantías y que eso cumplía una función social, porque la idea era que cuando recuperen la libertad, pensando que solamente están en la prisión los condenados con sentencia firme, cuando recuperaran la libertad, la idea de esto era que no volvieran a cometer un delito, que bajaran los índices, que pudieran conseguir trabajo, que pudiéramos hacerlo vivir como queremos que vivan, básicamente, que es eso lo que pasa. Y esto históricamente no pasa, es histórico, el sistema penitenciario, son 100, 200 años, con mayores avances y más retrocesos que avances generalmente, porque también el hilo se corta por lo más fino acá. Entonces, bueno, mañana nos van a decir, a ver, la crisis del coronavirus dejó un estado empobrecido, estamos renegociando una deuda atroz. Y para todo lo que yo digo, claramente hace falta fondos, hace falta cierto financiamiento. Entonces, el último rejón del destarro van a seguir los presos. Es que le van a dar mejor comida a los presos, le van a dar educación a los presos cuando yo no puedo mandar a mi hijo al colegio. Hay un montón de situaciones que requieren que todos los actores, y cuando hablo de todos los actores hablo también de las abogadas y los abogados de a pie, demos esta discusión, demos esta batalla cultural hacia afuera, hacia los propios, de decir, necesitamos un buen sistema carcelario, necesitamos probar qué pasa si durante 10 años cumplimos con los estándares convencionales e institucionales respecto al piso de derechos de los detenidos, y ver qué pasa después, y ver qué pasa con la reincidencia cuando tengamos esas garantías. Y ver qué pasa con la familia de esa persona, porque también tiene un valor performativo para la familia cuando van a visitar al papá, a la pareja, al compañero, a la compañera detenido, para haberse robado una gallina en condiciones inhumanas. La respuesta de esa persona para con la sociedad y el Estado no va a ser buena. Entonces, no es solo la persona que queda privada de libertad la que nos tiene que también interesar. Nos tienen que interesar en conjunto, porque si no, nada, pensamos que la persona que comete un delito es una social, que estaba por ahí, entonces no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada. Y bueno, no importa, entonces es una persona sola. Y eso es un error también. Y eso también es parte de educar a los colectivos vulnerables, que son los que también poblan las cárceles, porque también tenemos todos claros que la selectividad del sistema nuestro es selectividad de pobreza. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que hay que mejorar la oferta de educación de los penales, hay que mejorar claramente la oferta laboral, de capacitación, y hay que dar de alguna manera, hay que encontrarle la vuelta para garantizar que eso no sea en vano, no hacerle a una persona decirle, bueno, estudia que es bueno para vos. ¿Y después qué hace con eso? ¿Quién le da trabajo con antecedentes? ¿Quién tendrá que darlo al Estado? ¿Quién hace un seguimiento? Tenemos que ver si eso le corresponde al Ejecutivo, al Judicial. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que empezar a garantizar esto. Y nosotros también tenemos que entender que en un punto las condenas contra Argentina, como las explicaba antes, van a seguir cayendo. Y son condenas hasta económicas, va a terminar siendo antieconómico. Si sigue avanzando los organismos internacionales en el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad y condenando a los estados, va a terminar siendo antieconómico también esta situación. Entonces, a futuro hay que pensar qué hacemos con estos colectivos vulnerables, LGBTI, trans, la cantidad de mujeres también que está habiendo en estado de presionización, que es histórico, cómo se ha elevado. Y esto nos requiere, lamentablemente para María Laura, una visión del Estado a futuro y global. O sea, lamentablemente le tocó, o sea, por suerte, lo digo como abogado, y la tuve a la doctora siendo jueza varias veces y haciéndome perder, no dándome la razón en audiencias, pero con razón ella. Por suerte, hemos designado una persona que yo considero que tiene conocimientos, capacidad y que tiene una visión humanista del derecho penal, en el sentido más amplio y más bueno, con una tarea
realmente titánica, titánica. Y creo que tenemos una obligación, creo que todos los que estamos acá, más o menos en la misma ideología, tenemos una obligación también de colaborar a que la tarea de la doctora mejore de alguna manera, desde nuestros lugares particulares, de los planteos que hacemos, de exigir siempre, de plantearle a los jueces, de decirle, de ninguna manera usted tiene que tutelar a la persona que está privada de su libertad, exigir y ofrecer soluciones también, de alguna manera. Hay que pensar en un mejor sistema carcelario. Y después, una vez que tengamos eso, podremos empezar a pensar de qué manera tenemos una sociedad más justa que genere menos clientes del sistema carcelario. Pero hoy tenemos este sistema, hay que mejorarlo. Hay que mejorar las condiciones de detención. Y algunas requieren realmente, sí o sí, participación de la justicia entendida como poder judicial. Porque también la subsecretaría de la autora es justicia. Y el Ministerio de Justicia hace justicia. El Ministerio de Educación hace justicia, todos hacen justicia, pero los operadores de servicio de justicia tienen que empezar a participar de estas transformaciones también, a través de una mesa de diálogo, una mesa de alguna manera hay que encontrarle la vuelta, hay que sentarlos, a que ellos también entiendan que quienes están metiendo personas presas en lugares que no pueden tener más presos son ellos. Quienes están generando superpoblación carcelaria son los operadores del sistema. Y esto de alguna forma, y la doctora por ahí tiene ese plus también de haber trabajado, de haber tener años en el Servicio Nacional de Justicia, de conocerlos y quizás poder trabajarlo. Trabajar con los jueces, trabajar con ellos, articular con otros actores, como yo decía, educación, salud, trabajo, fundamental. Afuera de la cárcel, cómo está la familia, fundamental. Y a partir de ahí empezar a pensar que la cárcel va a tener, mínimamente que la prisión va a tener por lo menos, va a garantizar que va a intentar cumplir con esa función socializadora y de tener una mejor sociedad. Yo creo que la educación, como bien, es fundamental. El CUD estuvo tambaleando, ya hemos visto, por suerte quedó, pero estuvo tambaleando. Bueno, hay que ver cómo se garantizan mejores ofertas de cursos y no solo en Devoto. Hay muchos 300 carcelarios. Garantizar un seguimiento, garantizar un sistema de salud acorde. ¿Cómo están capacitados los empleados del servicio penitenciario? Pensar si hace falta mantener esa lógica de un empleado por cada detenido, que es mundial. Pensar si no hay que pensar en una lógica de un proyecto como el fue de Punta de Rieles en Uruguay, una cárcel abierta. Hay que pensar en la participación civil en el control de las cárceles, el control popular, de qué manera articular ese tipo de mecanismos, de qué manera podemos ampliar los actores para conseguir mejores soluciones, más allá de las que nos pueden dar personas tan capacitadas para como María Laura. Con la cuestión de tiempo y para que vamos a ir haciendo una pregunta, yo quería introducir el tema y tirarle todo el problema a María Laura, de que nos cuente ahora qué es lo que a ella se le ocurre, como para ir paliando un poquito el tema. Gracias, Federico. Nada más que un tema sencillo te dejaste sobre la mesa. Sí. Te agradezco la invitación para poder hablar un poco de esto, porque estoy un poco necesitada de comentar con todos. Bueno, Mariana ya me escuchó, estuvimos hablando largo rato. Me encuentro con un mundo totalmente diferente a lo que yo tenía en carpeta, pero además les agradezco que la reunión sea hoy, que es el Día de los Abogados Laboralistas, porque me parece que para nosotros los abogados hoy es un día muy importante. En memoria de todos los que hace 43 años fueron los que se llevaron en la noche de las corbatas, ¿no? Así que para mí es un día importante y quería traerlo a la charla para que todos lo pensáramos en función de eso. En cuanto a mi nuevo trabajo, porque yo no tenía nada que hacer y entonces dije, bueno, yo me ofrezco para esto. Lo primero que tendría que decir es que
cuando uno habla del sistema penitenciario y de lo que pasa al interior del sistema penitenciario, no habla únicamente de los internos. Cuando uno habla del sistema penitenciario, tiene que hablar de los internos y de los miembros del Servicio Penitenciario Federal, porque uno respecto del otro y son la misma cosa. No se puede hablar del interno sin el penitenciario y del penitenciario sin el interno. Y si no abordamos el sistema penitenciario en toda su complejidad, no lo vamos a solucionar. Nada vamos a conseguir para mejorar la vida de los internos si no mejoramos la vida de los penitenciarios. Y no es tan, esto en realidad yo no lo había advertido antes, lo advierto ahora que me encuentro con la realidad concreta, con lo que está pasando y lo que yo estoy viendo pasar entre mis manos. Lo primero que hice cuando llegué, bueno, ustedes saben que yo llego al servicio penitenciario como interventora a raíz de una bomba atómica que cayó allí y que lo sorprende a la gran mayoría de los que trabajan, ¿no? Lo primero que uno aborda es la superpoblación, porque así como nos contaba Federico, es el problema que más se reclama en todos los habeas corpus. Así que los jueces siempre decimos, ay, están hacinados, la superpoblación. Lo cierto es que hoy me sobran plazas. No que me esté sobrando una unidad completa, no. Pero estoy en un 93% de ocupación, porque tengo plazas en las unidades del interior. Acá en el AMBA no, naturalmente. Es cierto que de momento hasta tengo complicaciones para trasladar gente de acá a Rawson o a La Pampa o a tantísimos otros lados. También es cierto que tengo internos alojados en las cárceles de Santa Fe. Tengo 460, por ejemplo, en Santa Fe, que estoy pagando alquiler, porque allí no tengo cárceles federales. Y también tengo internos alojados en las cárceles de Córdoba, una buena cantidad, también pagando el alquiler. Y también es cierto que Gendarmería en Corrientes me está pidiendo lugar para 200 internos que están alojados en Gendarmería y que ya no los pueden seguir teniendo, y yo no tengo dónde ponerlos. Así que tengo lugar porque no estoy recibiendo. Se dan cuenta que esto no se va a sostener después de la pandemia. El día que se levante la pandemia, y en algún momento se va a levantar la pandemia, no sé qué vamos a hacer. No sé dónde vamos a poner gente, sin incurrir en violaciones que van a ser sancionadas y nos van a, notificar de nuestras sanciones en cuanto a habeas corpus se quiera promover. Además de que vamos a incurrir en responsabilidad internacional. Pero de hecho no hay más lugar, salvo que empecemos a poner camas dobles, la cama cucheta. Y las camas cuchetas, por un habeas corpus que hemos tenido previamente, están prohibidas, y en una sola unidad tenemos cama cucheta, ahora todos tenemos cama simple. Además del estado de las unidades, los techos que se han caído, el motín de Devoto rompió cualquier cantidad de cosas, hay pabellones enteros inutilizables, las reparaciones son carísimas, las licitaciones son lentísimas. Bueno, empecemos por la superpoblación. El problema de superpoblación hoy realmente no es el problema más grave. El problema más grave es el aislamiento que hay que tener para los que ingresan nuevos a la unidad, que tienen que estar 14 días en cuarentena, porque si no están los 14 días en cuarentena, en el caso, por ejemplo, de que hubieran cumplido la cuarentena en las unidades de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que la policía de la Ciudad de Buenos Aires me jura que hacen, aún así, los internos que los reciben no los dejan ingresar a los pabellones porque consideran que son peligrosos. Y entonces, como los propios internos los rechazan, en salvaguarda de esa gente, se ha dispuesto que cumplan cuarentena a la vista de todo el penal, para que no haya ninguna duda de que están cumpliendo cuarentena. Hacen 14 días de aislamiento estricto. Así que en rigor, hoy en la Ciudad de Buenos Aires están cumpliendo 14 días de aislamiento en las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires y otros 14 días de aislamiento en los penales nuestros, del servicio penitenciario, quiero decir. O sea, 28 días de aislamiento.
hay gente, hablando de aislamiento, por ejemplo en Salta, miren lo que me ha ocurrido, perdón, en Salta, pidieron el arresto domiciliario, el tribunal consideró que no era necesario que cumplieran arresto domiciliario, pero para protegerlos del COVID-19 ordenaron que permanecieran en aislamiento todo el tiempo de la pandemia. Y en algún caso, doble resguardo. Quiere decir que el individuo no puede ni siquiera juntarse con los otros compañeros que entraron con él. El momento que sale de la celda, que es 1 hora, que va al patio o va al baño, los penitenciarios hacen un caminito para que solo camine hasta el baño o hasta el patio. Eso es el doble resguardo. Digo, a lo mejor pretendiendo beneficiarlos les han impuesto el doble resguardo, pero la verdad es que a ningún interno lo beneficia el doble resguardo. Aún el resguardo es toda una complicación, porque la falta de sociabilidad es espantosa para una persona que está sin hacer nada todo el día, además. Piénsenlo, sentados ustedes 23 horas, mano sobre mano, con 1 hora para ir al baño y caminar por el patio, sin hablar con nadie, porque a los doble resguardo ni siquiera se les habla. Esto es porque probablemente los jueces que disponen estas cosas no conocen lo que es el doble resguardo, o pensarán que los están protegiendo. También en Salta, el Tribunal Oral Federal número 2 había ordenado algunos arrestos domiciliarios a raíz del asunto de la pandemia, y cuando Salta levantó las restricciones, allanó todos los domicilios de los que estaban en arresto domiciliario y los reingresó al penal con lo que es un allanamiento de gendarmería, ¿no? Digamos, no es que los invitaron a concurrir alegremente a la unidad penitenciaria. 3 días después, Salta reinstauró el aislamiento. Sí, bueno, no es para reírse, porque yo ahora los tengo ahí adentro y habían llegado a tener relación con su familia, la pierden de golpe, entran, como entran de la calle, entran en aislamiento de cuarentena por 14 días y ahora los tengo que volver a sacar si logran conseguir, digamos. Hay como un desconcierto y una desorganización que se da justamente por este asunto de la pandemia, pero que en lo que es la vida del interno y la vida del penitenciario, que se ve sometido también a esta, bueno, a ver, en el penal de Güemes, los que viven en Jujuy no me los dejan volver a su casa, porque en Jujuy han cerrado y están en etapa 1. Y trabajan en el penal y viven del otro lado de la frontera, y no pueden volver a la casa, no los dejan pasar a los penitenciarios, y a los médicos tampoco los dejan pasar, porque viven del otro lado. Son cosas que uno dice, no puede ser que esto me esté pasando, pero me está pasando. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, ¿no? Siempre hablando del lugar y del espacio y de cómo funciona el servicio penitenciario en relación con estos problemas del espacio. Cuando se dispone de la libertad de una persona, digamos que está por agotamiento de la pena o porque se le va a conceder la libertad condicional, el servicio penitenciario está atento a esto, y si las personas están en unidades del interior del país, lo trasladan, si es que tiene domicilio en el AMBA, para que salga en libertad en una zona próxima a la casa, para que no salga en libertad en La Pampa y tenga que viajar a Lugano o a Solano, no sé. Pero ahora, con el problema de la pandemia, estos traslados se cortaron. Y entonces empezaron a buscarles hoteles para alojarlos provisoriamente hasta que pudieran proceder al traslado, hasta que encontraran la forma de hacerlos viajar a sus casas. Y los hoteles tampoco rendían porque muchos hoteles no abrían las puertas por la pandemia. Entonces tuve el caso de un liberado que pasó 2 noches en una estación de servicio, y la directora de readaptación social de la subsecretaría hablaba con el dueño de la estación de servicio pidiéndole por favor que lo tuviera ahí hasta que pudiéramos mandar un móvil a buscarlo para traerlo al Gran Buenos Aires.
Este tipo de cosas que parecen de novela o de obra de teatro son la realidad cotidiana. Y el servicio sale a emparchar aquí y a emparchar allá con una habilidad y una disposición que a mí me llama la atención, que yo no conocía porque miraba desde el otro lado, no miraba desde donde estoy sentada ahora, ¿no? Por eso me interesa contarles más o menos lo que pasa allí adentro. Con la comida, también, a ver, uno ¿qué piensa? No comen, el lugar es tremendo, el encierro es un lugar tremendo. Bueno, a ver qué comen. Ya desde hace como 5 años más o menos, no se compra comida en crudo para las unidades. La única unidad que recibe comida en crudo es el complejo de la ciudad de Buenos Aires, Devoto. Todo el resto de las unidades reciben comida en bandejas, en un catering. En un catering que está estudiado por nutricionistas, es una comida balanceada y se entrega la bandeja tapada con film a cada interno. La provisión de la comida las hacen empresas privadas, 2 empresas privadas, que son las que han ofertado, porque no hay mucha gente que oferta. La comida se cocina dentro de las cocinas de las unidades y después el personal contratado por estas empresas entrega en puerta de pabellón y los internos reparten dentro de los pabellones. Mariana me hace así, porque ella lo debe saber esto. Cuando yo pregunté si esto no era muy caro, me dijeron, es carísimo. Estamos gastando unos 300 millones de pesos mensuales de comida, cuando gastamos poco. Pero, me dijeron, todos los internos comen carne. Digamos, así la comida les llega a todos. Así que se privilegió que la comida les llegara a todos a costa de pagar un altísimo costo, porque sería muchísimo más barato si se recibiera comida en crudo y se cocinaran los penales, ¿no? En Devoto los internos no aceptan este sistema y entonces siguen recibiendo la comida en crudo y además semanalmente se les entrega lo que se llama los secos, fideos, latas de conserva, harina, yerba. Además de eso, en cada penal hay lo que se llama la cantina, que es como las cantinas de las operadoras de los colegios de los chicos, que venden, ojo, no venden alfajores. No sé si vieron que Juliano logró llevar alfajores a Batán, y fue toda una gran fiesta. En las cantinas se vende tarjetas de teléfono, cigarrillos, yerba, azúcar y a lo mejor alguna otra cosa. Claro, se vendía, lo primero que revisé, se vendía el doble de lo que se vende en Carrefour. Y entonces yo dije, no, bueno, las cantinas tienen que vender a precios cuidados, porque el país está vendiendo a precios cuidados. Y las cantinas de los establecimientos tienen que vender a precios cuidados. Bueno, les tuve que regalar el canon, ya no les cobramos el canon, porque si no, dejan de proveerme. Y si yo dejo sin cantina un penal, tengo más que un problema. No solamente tengo que salir yo a comprar a Carrefour y entregar y repartir, sino que además tengo el problema de la distribución y el problema de que cuando ustedes cambian, cuando se hace un cambio en una unidad penitenciaria de cualquier cosa que sea, esto es irritativo. Y hay que explicarlo mucho para poder avanzar en un cambio. Los cambios no son, en ningún lado los cambios son bien recibidos. A ver, los que venimos del Poder Judicial lo sabemos de memoria, ¿no? Pero en el servicio penitenciario cualquier cambio se toma con desconfianza. No en el servicio, sino entre los internos sobre todo. El servicio también, probablemente. Pero ahora están un poco asustados y aceptan todo como está viniendo. Esto es alojamiento, comida, trabajo. De los 11.000 y pico de internos que en este momento tiene el Servicio Penitenciario Federal, 7.000 internos tienen trabajo. Y están cobrando
aproximadamente unos entre 8 y 10.000 pesos por interno. El trabajo se les paga por hora trabajada. Si no trabajan las horas que calculan que deben trabajar, no se les paga, supuestamente. De resultas de esto, no cobran si están enfermos, porque no bajan a trabajar, no cobran si tienen comparendo a juzgado, porque ese día no trabajan, el día de visita no lo cobran tampoco, porque esas horas no se trabajan, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Este sistema de horas, de pagar las horas, está hecho en función de inculcarles el hábito del trabajo, para que deseen trabajar y ganar, ignorando que hay una ley de contrato de trabajo, ignorando, digamos, es un sistema de estímulo laboral, no es un sistema de trabajo. ¿Qué pasa? No hay trabajo para darles a todos, porque además los talleres no están en perfectas condiciones, no es que tenemos los talleres andando maravillosamente con todas las máquinas arregladas. Todo este semestre se le han pasado arreglando máquinas, por ejemplo. Entonces, se les paga las horas por ser fajineros. Y entonces hay internos que cobran unas 200 horas al mes de fajina. Y entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cuántos fajineros tenemos? Por lo menos un 30% son fajineros. Si nosotros tuviéramos 200 horas del 30% de la población trabajando de fajina al mes, brillarían todas las unidades, impecables estarían. De resultas de lo cual es fácil advertir que se pagan más horas de las que se trabajan, y es un trabajo que no se controla. Y esto se ha solidificado a lo largo de los años porque se ha entregado plata del peculio para calmar otras situaciones y para evitar ser irritativos en otros aspectos. Y después de cada motín o cada batucada, aumenta un poco la cantidad de horas que se pagan en el peculio. Y hemos llegado a pagar las 200 horas a mucha gente. Paralelamente, no se les pagan las vacaciones, no se les paga la enfermedad, digamos que es un sistema de ficción, absolutamente de ficción, aunque en el objetivo original estaba la intención de crear el hábito de trabajo, hoy en día esto no está funcionando así. Claro está que cambiar este sistema es peligrosísimo, porque es quitarles plata del bolsillo. Esto no se puede hacer tan fácilmente. Paralelamente algunos, sobre todo los de devoto, no trabajan, igual cobran las horas del ENCOPE. El ENCOPE es el ente cooperador penitenciario, que es el que paga las horas de trabajo, porque estudian. Claro que, según la ley de ejecución penitenciaria, el estudio les genera estímulo para descontar hasta los cantidad de meses que yo ya no me acuerdo, pero a ver, Vilma, deben ser como 20 meses, ¿no es cierto? El máximo. Sí, son 20 meses como máximo. Bueno, el que trabaja y completa ciclos de estudio, digo, el que estudia y completa ciclos de estudio, el ciclo primario, el ciclo secundario, va recibiendo un estímulo educativo, es decir, un descuento de meses de la condena, de cumplimiento efectivo en prisión de la condena. Además, están recibiendo dinero por eso. Así que allí ha entrado todo en una vorágine extravagante que va a haber que modificar. Hay que modificar el sistema de estudio y hay que modificar el sistema de trabajo. No es fácil, no es sencillo, la población no es receptiva para esto, porque ya les digo, cualquier cambio es un problema. Imagínense que yo no puedo ingresar un interno de afuera asegurando que le han hecho el hisopado y que no tiene ninguna posibilidad, que no está contagiado, porque igual lo tengo que aislar en resguardo del que ingresa. Así que imaginen lo que sería si tengo que cambiar, por ejemplo, la plata que se les entrega. Pero por otra parte, además de que les pago irregularmente, que no les pago lo que debiera pagarles, el día que salen en libertad,
se les entrega, porque Readaptación Social les entrega una mochila, una muda y una sube, para que puedan ir a su casa. Ahora los están llevando, porque ahora no tienen cómo viajar a sus casas, así que los llevan con móviles, uno por uno, y móviles que no sean identificables, que no digan servicio penitenciario, para que todo el barrio no se entere que viene de la prisión, ¿no? Pero los están llevando a las casas, salvo que algún familiar los venga a buscar, pero en situación normal salen, quedan en la puerta del penal con la sube en la mano y sin la plata que el ENCOPE les pagaba mes por mes, que no es solamente para ellos, es para ellos y para sus familias también. Por otra parte, tampoco están sindicalizados. Hay una pretensión de sindicato penitenciario que no distingue en oficios, que no distingue en ramas, y que consecuentemente no tiene las características de un sindicato, como por ejemplo el acceso a una obra social, que no sería solamente para el trabajador la obra social, sino también para la familia del trabajador. Y entonces estaríamos cubriendo otros aspectos allí. En fin, todo lo que tiene que ver con el trabajo hay que pensarlo en una modificación importante, y en ese marco estoy trabajando con Alderete Lobo, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un secretario letrado de la Defensoría General de la Nación, que la doctora Estela Maris Martínez nos permitió escribir a la subsecretaría, y es, creo yo, una de las personas más capacitadas en materia de derecho de ejecución penal. Además mirándolo desde el lado de la defensa. Él tiene ya un proyecto de ley de ejecución penal que está en curso, que está a la mano, y próximamente creo que va a salir publicado por Ediciones del Sur, que ahora es una editorial jurídica, que es la que era de Bovino del Puerto y ahora se llama del Sur, ¿no? Y allí va a salir su proyecto de ley de ejecución penal, y en ese marco vamos a ir trabajando, vamos a ir tratando de adecuar lo que tenemos a ese marco de ejecución, de la futura ley de ejecución, si es que logramos presentar una ley de ejecución penal. En cuanto a educación, fui a una reunión con, no sé si vieron la foto, porque algunos publicaron en Twitter, con el ministro Trota, invitada por la ministra de Justicia, y el ministro Trota nos hace una oferta de coordinar a través del Instituto de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, que recibe, que pagamos nosotros desde el Ministerio de Justicia, nos ofrece coordinar en la educación universitaria de todas las universidades nacionales con todas las unidades penitenciarias, para que haya oferta universitaria en todas las unidades, en las 35 unidades. Porque la verdad que en cualquier lugar donde tengamos unidades penitenciarias, hay universidades nacionales, y se puede hacer esa oferta. Y el instituto lo podría coordinar. Además, hoy usando las computadoras. Claro, ahora ustedes miran, ponemos a cada interno con una computadora. Es que no tenemos una computadora para cada interno. Esto es más o menos como cuando yo veía a mis nietas, asumiendo, ellas están en la primaria, asumiendo todo el trabajo de la escolaridad a través de una computadora. Es más, en la casa tuvieron que comprar otra, porque son 2 chicas y con una computadora no alcanzaba, porque eran las 2 al mismo tiempo. Y la casa que no puede comprar computadoras, y los internos que no tienen computadora. En las unidades del norte, en este momento, para el problema de analfabetismo, están entregando cuadernillos. Claro que el Ministerio de Educación de la Nación, cuadernillos de escolaridad primaria y para salir del analfabetismo. Claro que a raíz de la pandemia, cualquier visita docente a los establecimientos está vedada. Nadie entra al establecimiento si no pasó los 14 días de cuarentena. Esto es un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo vamos a afrontar la educación después? Yo pedí, y vamos a ver si me lo dan, pedí una oferta de obligatoriedad, escolaridad primaria, escolaridad secundaria, con un secundario acotado, reducido, con salida técnica, pensando que, como dicen, si salimos de la pandemia vamos a tener un 60% de pobreza,
y no es probable que vayan a conseguir trabajo en relación de dependencia. Así que se me ocurre que tenemos que ofrecerles capacitación que les permita ser monotributistas, ¿no? Trabajar por su cuenta, plomeros, electricistas, técnicas, de alguna clase técnica, porque no creo que el bachillerato les vaya a rendir. Y además de eso, la oferta universitaria que me ofrecen no involucra terciarios como enfermería, todo lo que tenga práctica no se puede llevar adelante en las unidades. Entonces, claro, estudian antropología, y la ministra de Seguridad es antropóloga, pero ¿cuántos antropólogos creen ustedes que puedan conseguir trabajo con un antecedente penal? La oferta no es la oferta adecuada. Así que estoy demandando que me diseñen una oferta para las penas cortas, que no quieran además hacer un estudio universitario, porque no todo el mundo quiere hacer un estudio universitario, y que me ofrezcan también algo para aquellos que, habiendo cumplido en la etapa de tratamiento penitenciario, no han todavía agotado su pena, que son muchos, porque tengo penas largas, penas de más de 20 años, y el tratamiento penitenciario, ningún tratamiento lleva más de 10 años. Y entonces, ¿qué hacen los del Instituto de Criminología? Les ponen mala nota y les van estirando el tratamiento para ir arrimando el bochín a la fecha de agotamiento de la pena, y entonces ahí se los mejoran, pero en realidad nosotros podríamos hacer un tratamiento más veraz, más adecuado a la persona, agotarlo y después ofrecerle una vida dentro de la institución. Una vida dentro del penal donde pudiera trabajar haciendo algo que le permitiera sentirse útil en algún sentido. Se puede ser ecónomo, se puede ser administrador de limpieza, se puede ser maestro mayor de obras, se pueden hacer muchas cosas porque las unidades son pequeñas ciudades, son una comunidad en sí misma. Además, hay un montón de programas fabulosos, muy interesantes, como por ejemplo, entrenamos perros para asistencia, que abren la heladera, te traen el diario, te pasan las hojas, son perros muy capacitados. Pero ese programa lo llevan adelante 10 internos. Después producimos con impresoras 3D, prótesis y varias cosas, las escafandras ahora para el coronavirus, pero también es un programa que ocupa a unos 20 y pico de internos. Yo tengo 11.000 internos. Necesito un sistema de trabajo que ocupe la mayor cantidad posible. Tienen que trabajar todos, aún los que están en prisión preventiva tendrían que tener una oferta laboral. Esos programas tan maravillosos que salen y se venden y de los que se hace propaganda afuera y que son realmente maravillosos, tienen que subsistir. Las huertas, la crianza de chanchos, hacemos pan, hacemos mermelada, todo muy rico, hacemos trapos de piso también, que no son tan maravillosos. Hacemos barbijos a 6 pesos el barbijo, entramos con sueldos, con precios muy bajos porque son del ENCOPE, son hechos por los presos, la gente no lo pagaría más, ¿no? Porque allí habría que llamar al INADI y preguntar cómo hacemos para que no se discrimine a los internos, a que se los considere personas. Bueno, todo esto no llega a representar ni el 20% de la ocupación que se necesita. Pensar en un plan de trabajo para esa población es un desafío. También hay que pensar que la sociedad no va a estar dispuesta a ofrecer un plan de trabajo para esa población, porque va a haber un 60% de desocupados buscando trabajo afuera también. Y los que están detenidos tienen techo y comida. Y los que están afuera, no siempre. Así que la situación va a resultar sumamente complicada.
El presupuesto es importante, tenemos otro problema, los traslados, ¿no? El 40% de los móviles del servicio penitenciario están inutilizables. Y reparar esos móviles es tan caro que no se pueden llegar a reparar. Me sale $1 millón de pesos reparar los colectivos, por ejemplo, porque necesitan, no sé, sistemas de seguridad diferentes que un colectivo común, que tampoco debe ser tan barato reparar un colectivo hoy en día, ¿no? Entonces, la ecuación de plata y de oferta es inviable, pero además, poner a la sociedad en la necesidad de mirar hacia adentro de las unidades penitenciarias, en este momento de crisis, también va a ser complicado. Va a ser muy difícil. Entonces, ante esto, yo he llegado a la conclusión de que hay que trabajar con el servicio penitenciario, con lo que tenemos y con lo que vamos a tener. Y el servicio penitenciario, a diferencia de, y esto quiero hablarlo con ustedes porque me parece que es importante pensarlo, a diferencia de otras fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario hace una tarea completamente distinta, porque la tarea del servicio penitenciario es de cuidado. Y la tarea de cuidado que hacemos, que para colmo, hay tantos puntos de contacto con lo que es las tareas de las mujeres, ¿no? Porque cuidan en un lugar de encierro, en la privacidad. No están en el espacio público, como están las otras fuerzas de seguridad, expuestas al espacio público, están en un lugar de encierro y son dedicados a una tarea de cuidado y además a llevar adelante el tratamiento. Yo creo que si nosotros destacamos que es una tarea compleja, que no es una simple tarea de fuerzas de seguridad, porque, por ejemplo, hay un montón de penitenciarios que son licenciados en trabajo social, porque se han dedicado al trabajo social a raíz de estar vinculados al tratamiento penitenciario, ¿no? Creo que si nosotros destacamos la labor del penitenciario y les demostramos que ellos en realidad están haciendo una tarea importante, porque me parece que la única oferta que el sistema penal le hace a la sociedad en cuanto a seguridad pública es la ejecución de la pena bien llevada. El sistema penal no sirve para la seguridad pública, salvo porque podemos, durante el periodo de ejecución de la pena, ofrecer herramientas para que no se reincida, para que no se reitere la conducta. Por otra parte, no creo que el sistema sirva para otra cosa en materia de seguridad. En otro sentido, sí, ¿no? Para dar la idea de que hay una regla, que hay un derecho a respetar, bueno, ahí está el sistema penal con toda su prevención. Pero en materia de seguridad, la única oferta que hace el sistema penal es esta que llevan adelante los miembros del servicio penitenciario. Con todo que nunca se ha puesto la mirada, una mirada que no sea temerosa, una mirada que no sea prejuiciosa sobre el servicio penitenciario. Por otra parte, la composición del servicio penitenciario da para el prejuicio, porque, a ver, blanquitos, entre nosotros, clase media, profesionales, en general, se los mira despreciativamente, y ellos esto lo resienten y lo advierten claramente. Sin embargo, al interior de los penales son una única cosa. El jefe con el que estoy trabajando ahora me habla, por ejemplo, del entrenador de los equipos de fútbol, que es un ex detenido, que estuvo 20 años de condena, y que dice, y es amigo mío, porque usted no sabe lo buena persona que es. Claro, ¿cómo no van a ser amigos después de 20 años de estar juntos, de convivir 20 años? Esta mirada es una mirada que para mí es novedosa y la quiero transmitir. Quiero transmitir también el problema de endogamia. A ver, en el servicio, si el Poder Judicial es la familia judicial, el servicio penitenciario se lleva las palmas.
porque allí nadie hay que no sea hijo de sobrino, del primo, del amigo. Todos son parientes de todos. Porque ¿quién ingresa al servicio penitenciario? ¿Quién puede tener el deseo de ser penitenciario? En general, solamente el que conoce el servicio a raíz de que en la familia se habla de eso. Y hay, bueno, matrimonios enteros con hijos, toda la familia, el padre, la madre y los hijos, todos son servicio penitenciario. Y trabajan en diferentes unidades. Todos, los 5, los 4, los que sean. Y esto también es para tener en cuenta. El servicio, a raíz de el rechazo que la sociedad tiene por los presos, por los condenados, participa de ese rechazo y se han enclaustrado entre ellos. Y no se han abierto. No salen, por ejemplo, a estudiar libremente las universidades. Claro, como cualquier otra fuerza de seguridad, tienen el problema de que hacen 2 años a lo mejor en la Universidad de Lomas, en la licenciatura penitenciaria que tienen, y los trasladan a Rawson, y ya no tienen cómo cubrir ese estudio. Esta oferta también habría que revisarla. También tendríamos que pensar en esto como una profesión técnica, y no como una fuerza de represión. Porque si nosotros no pensamos en el servicio penitenciario como un instrumento de tratamiento del interno, es el interno el que no va a conseguir ese tratamiento. Me parece que tenemos que apuntar a mejorar el servicio y sostener, por supuesto, la vida del interno ni con lo que se pueda, porque no vamos a contar con medios económicos y nos va a costar muchísimo, además, insertar la idea socialmente de que el interno merece toda esa atención, porque hay gente afuera que también la merece. Pensemos nada más en la plata puesta en cárceles o la plata puesta en hospitales en este momento. Igual están haciendo hospitales para el servicio penitenciario de momento, pero son unidades de atención que nos están haciendo con un convenio con Naciones Unidas a raíz del problema de la pandemia. Pero tampoco es que van a solucionar toda la necesidad de atención médica que se requiera, porque tampoco van a tener toda la complejidad que se requiera. Me parece que más o menos por acá andamos. Falta muchísimo, es muy complicado todo lo que falta. Sin embargo, lo que sí advierto es que hay voluntad de mejorarlo. En cuanto a la posibilidad de intervenir con los internos, de momento no puedo viajar a las unidades, porque no se puede viajar, porque no hay viaje de larga distancia. Así que me he encontrado, sí, con los internos de Devoto, a raíz de un habeas corpus que tiene abierta una mesa de diálogo. Bueno, ya sabemos que los internos de Devoto son especiales, ¿no? Porque son los de condenas largas, los más experimentados, los que tienen la oferta universitaria, no son cualquier interno. Tampoco estoy diciendo que las unidades sean un paraíso y que estemos hablando de chicos de colegio primario. No. Hay pabellones perfectamente habitables y convivibles, y hay pabellones que son muy complicados y en los que es imposible que se avance en el tratamiento penitenciario con la gente de esos pabellones. Lo que hay que hacer es poder detectar los que se pueden promover y trasladarlos a otro lado. Pero los traslados son resentidos, los internos no quieren los traslados. Y entonces presentan habeas corpus porque pierden la familia. El plan, y esto me lo ofrecen los penitenciarios, es ofrecer el traslado y el viaje de la familia 2 veces por semana, 2 veces por mes, quiero decir, a las unidades para que pudieran tener visita personal. Claro, no en pandemia, sino más adelante y contando con micros para poder hacer esto, que es muy costoso por otra parte. Pero bueno, en las unidades del interior es mucho más fácil progresar en el régimen de tratamiento. En cuanto al régimen de tratamiento, debo decir
que en los últimos años se produjo un cambio de sistema con lo que se llama el último plan, que es el plan de sentencia, que hace hincapié en la peligrosidad, prácticamente la peligrosidad, digamos. Se hace un diagnóstico sobre la base del delito cometido y una serie de parámetros que pretenden ser objetivos, y sobre esto se hace un pronóstico de peligrosidad a futuro. En realidad ellos me han confesado que lo mismo que se ha hecho siempre, que no deja de ser prejuicioso, porque naturalmente es un diagnóstico sobre gente que ya sabemos que ha cometido delito, solo que se lo ha revestido con otro lenguaje. Así que estoy por hacer una modificación importante, y también debo decir que muchos jueces les preguntan a los encargados del informe criminológico si el interno está en condiciones de salir o va a ser peligroso para sí o para terceros. La vieja fórmula que ya los médicos forenses han dicho que no se puede contestar, pero hay muchos jueces que lo siguen preguntando. Y los que hacen el informe criminológico, ¿qué dicen? Y sí, puede ser peligroso. Todo puede ser peligroso. Como la bola de cristal no la tenemos y todos nos queremos cubrir, entonces por las dudas puede ser peligroso. Y esto impide el avance en el régimen progresivo, impide llegar a las libertades condicionales y mantiene este número importante de gente detenida. Tampoco va a ser tan sencillo modificar eso. Sin embargo, estoy trabajando con gente del CONICET que se ha dedicado especialmente a estudiar el problema del tratamiento criminológico para ver qué solución podemos encontrarle. Tampoco es tan sencillo, ¿eh? Los criminólogos que integran el servicio penitenciario participan de los prejuicios que casi todo el mundo tiene respecto de los internos. Y hay internos que no ayudan tampoco, ¿no? Hay que reconocer que hay algunos internos que no ayudan. Si podremos llegar a tener cárceles que por lo menos respeten el estándar básico de derechos humanos, yo aspiro a eso, y no crean que el servicio no aspira a eso. Buena parte del servicio, por lo menos las cabezas del servicio penitenciario, aspiran a eso. Si tenemos los medios, esto ya es más complicado. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No se va a agotar en mi gestión, claramente, no se va a agotar en mi gestión. En esto deben intervenir también los organismos de control. Por ejemplo, yo le decía a Mariana, que hoy estuve hablando con Muñolo, los organismos de control en este sentido, y él estaba de acuerdo, no pueden simplemente decir esto está mal, y hacer la denuncia y presentar el habeas corpus. Tienen que tratar de ofrecer las soluciones, porque ellos, a raíz de la experticia que les ha generado el 20 años de control, ya saben cuáles son las soluciones viables y cuáles no. Esto es un trabajo en conjunto, no lo puede hacer el servicio penitenciario solo. Abrir al servicio penitenciario y exhibirlo y mostrar que no son come personas, no es tan sencillo, pero es lo que debiéramos hacer. Me parece que un foro como este es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Así que, bueno, si quieren hacer preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias, doctora Ridós. La verdad que hay un montón de mensajes. Hoy la verdad que también queríamos agradecerle porque sabemos que estuvo todo el día en el ministerio y corrimos el horario y sé que tuvo un tiempo para debatir estos temas que son tan importantes. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Primero, antes que nada, tal cual, el tema del 7 de julio, el Día del Abogado Laboralista, no se nos pasó porque lo hemos publicado en las redes. Hoy es un día muy importante para nosotros y para nosotras. Recordar a aquellos abogados y abogadas que han marcado un sendero y hoy poder transitarlo, para nosotros es muy bueno. Como también la trascendencia, han dejado mucho más que la 2744, sino una historia de lucha, y la verdad que eso lo conmemoramos con mucho orgullo. Hoy debería ser el Día del Abogado y de la Abogada, sinceramente, pero bueno, esa es otra discusión para conmemorar a Norberto Centeno y a todos los colegas que han sido desaparecidos por ejercer la profesión, y que bueno,
no hemos llegado hasta tanto en estos últimos tiempos, pero sí se ha perseguido al ejercicio de la profesión y bueno, vaya si lo ha dicho la ONU al respecto. Nada, mencionar algunas adhesiones del doctor Rodolfo Parisi, de la doctora Figueroa, del doctor Carlos Burlot, que trabajan en el CAS de Constitución en conjunto a la Dirección Nacional de Readaptación Social, de Mariana Volpi de la Procuración. La Sí, gente de readaptación hace un gran trabajo. Verdaderamente. Mariana Volpi de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Merito Paredes, ex inspector del Servicio Penitenciario Federal, Juan Rivera de la Simón Bolívar, Julián Morinido de la Asociación Formando Ciudadanos, con los cuales vamos a estar haciendo el próximo encuentro sobre salud, derecho y pandemia, el doctor Facundo Naverán, profesores de la Cátedra Penal que los hemos mencionado, Hernán Díez, Silvina Prado, Adrián Albor, y también doctora Garrigós y Federico, por supuesto. Hay gente del INADI, porque se hizo mención al respecto en una parte de la elocución, está el doctor Emanuel Acosta, y también Lidia Esther Pérez del INADI, también, que nos deja el mensaje y se lo retransmitimos. Tenemos un Zoom la semana que viene con la gente del INADI y cárceles del INADI. Ahí va a estar Lidia Esther Pérez seguramente, que dejó muchas preguntas, algunas fueron contestadas con respecto al sindicato y otros menesteres. Algunas preguntas que fuimos recogiendo del chat, y después, bueno, podremos darle la palabra a alguno que otro para hacer una breve intervención, por la verdad que no queremos abusar del tiempo que nos han dado ambos, Federico y María Laura, la verdad, siempre desde luego agradeciendo. Bueno, de entre las preguntas, hay una que me pareció muy interesante de Janina Alderete, para los dos, después le digo, por ordenarse, cómo les parece responderla. ¿Qué va a pasar con los celulares que se entregaron durante la pandemia y que, bueno, cuando termine la pandemia, y que ojalá termine pronto, cómo piensan que se va a poder manejar ese tema? En el Servicio Penitenciario Federal no se entregaron celulares durante la pandemia, se entregaron en el Servicio Penitenciario Bonaerense. En el Servicio Penitenciario Federal no se entregaron porque se supone que con los celulares se puede llegar a cometer delitos. Lo que no quita que los internos de Devoto tienen celulares. Igual, todos los días firmo la suspensión de alguna gente por entrar con celulares o entregar celulares a los internos, en casi todas las unidades. Hay toda una discusión sobre eso. La Defensoría General me pasó un informe de cómo podríamos bloquear las funciones algunas de las funciones de los celulares, para ver si podemos, porque es cierto que eso sería la posibilidad de contacto con la familia, y aún la posibilidad de acercarles contenidos de instrucción, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, es muy difícil evitar el uso delictivo a futuro de los celulares y el control de eso. Así que de momento estamos tratando de canalizar las visitas a través de las computadoras que se están instalando en los penales para que tengan videoconferencia por Skype, y después necesitamos computadoras para poder hacer instrucción a través de las computadoras. Lo de los celulares no parece viable hasta que logremos que alguna fábrica de celulares nos haga celulares, que no se les pueda remover el chip y que no tengan cámara. Que es más o menos lo que están estudiando, que no sería tan riesgoso. Muy bien. En provincia, por ahí, para contestar la pregunta, yo que estimo que va a quedar como un derecho adquirido, como ha explicado María Laura. A veces es difícil dar y sacar cosas. No se puede. Es muy difícil, así que me imagino que de alguna manera van a quedar. Probablemente le busquen la vuelta, como explicaba, una cuestión tecnológica de restringir algunos usos, pero debería quedar. Si no, va a ser un problema porque va a generar mucho conflicto, porque 3 o 4 meses con teléfono, acostumbrado por ahí a facilitar la comunicación, va a ser difícil que después se lo saquen. Así que yo me imagino que va a quedar, sobre todo porque también más o menos conozco quienes están en ese área en provincia y tienen más o menos la misma idea de empezar a emplear un poco los derechos. Excelente. Bueno, una persona con el nick de Lady, imagino que es una mujer, nos hace varias preguntas muy interesantes. Bueno, primero la aclaración de que no es solo abogados, desde luego, los intersaberes son muy importantes. Cuando hacía la locución al principio, que nace un derecho,
nacemos como abogados y abogadas e inmediatamente pretendemos esto, vincularnos, por supuesto, con los intersaberes que son fundamentales, trabajadores sociales, como mencionaba la doctora Garrigós, licenciados, antropólogos, desde luego que sí, comparto el criterio. Bueno, ahí me hace varias, si elijo una entre todas, una muy concreta, no sé si se puede, si no se puede, entendemos que es muy concreto, se contestará después. Pregunta si hay alguna forma de un contacto de mail de la dirección, de la subsecretaría del ministerio, por un lado, y por el otro, si se exige o por qué no se exige que la directora de cuerpo cumpla con la ley de ejecución, artículo 202, para que posea formación universitaria en la función. Es un resumen de varias preguntas que hizo. Bueno, ¿La directora de cuerpo a quién se refieren? ¿A Sonia Álvarez? No sabía si era una persona en concreto, pensé que era un tema más La única estructural. En este momento son 5 los directores del servicio penitenciario que cubren las diferentes áreas. Una sola es mujer, que es la directora de cuerpo. Y no lo requiere el reglamento. A ver, la ley orgánica del servicio penitenciario, que es de 1983, no exige que tengan capacitación universitaria para ese cargo. Así que... Bien, perfecto. Jacqueline es el nombre de la persona, y lo aclara, perfecto. Bueno, también habían preguntado sobre, y esto puede ir para los dos, pues más filosófico tal vez, o más de fondo, una cuestión más estructural de fondo, no porque el otro sea superficial, sino porque esto, por lo que pregunta, tiene que ver más con lo político, que también el ciclo se ha mencionado. La semana pasada tuvimos la presencia de Aníbal Filippini y habló de estos temas, sobre quiénes son los que llegan a las cárceles. Creo que Federico también, por supuesto, ilustró de muy buena manera. Hizo un estudio, un experimento de cuántas veces en los fallos de la Corte figura Villa 21-24, Villa 31, y cuántas veces Clarín, YPF, Shell, y las diferencias son abismales. Un trabajo muy bueno que hizo el doctor Filippini la semana pasada cuando estuvimos también con la doctora Camaño. ¿Qué pasa? Con el efecto pendular, porque quizás, por lo que veíamos en el chat, algunas veces se avanza en políticas públicas que resuelven problemas y después, cuando cambia el tipo de mirada, el tipo de gobierno, se retrocede tanto que es como volver a empezar. Creo que esto pasa en diferentes estamentos del Estado, no solamente en las cárceles, pero bueno, en cuestión de cárcel o del sistema penal, si se piensa o si existe o si se cree que existe algún sistema anticíclico que frene o que morigere el efecto pendular, que de repente se avanzan 3 escalones y de repente se vuelve 5 para atrás y empezar de vuelta es un gran problema como el que hablábamos recién. Bueno, en principio no debiera pasar, porque, a ver, nosotros tenemos, el cuerpo está integrado, la comunidad del servicio penitenciario, la comunidad penitenciaria está integrada por los penitenciarios que se rigen por la ley por la ley penitenciaria, que es de 1983, y por los internos que están regidos por la 24660. La 24660 sí ha sufrido modificaciones en el último tiempo, pero no deja de ser una ley de ejecución penitenciaria, y uno podría decir, bueno, los lineamientos generales, salvo los últimos 4 años, más o menos se mantuvieron, ¿no? Pero en rigor, lo que rige allí adentro son los usos y costumbres, como pasa en casi todas las actividades humanas. Y los usos y costumbres se van morigerando y se van beneficiando con la apertura, con el mayor conocimiento, con la mejor forma de encontrar, de gerenciar las relaciones internamente, y con la autopercepción que cada uno de ellos tiene de sí mismo. Si los chicos que ingresan, los chicos jovencitos que ingresan en jóvenes adultos y enseguida te hacen una crisis de abstinencia, son un problema serio, y muchos de ellos no logran alcanzar la adultez en el tiempo en que están adentro, sobre todo ahora que tenemos estas penas cortísimas de 6 meses, 1 año, y no se puede trabajar con ellos. Los penitenciarios a esos chicos
los tratan diferente que al resto de los internos. Porque saben que no tienen posibilidad de abordarlos. El prisma no alcanza, el sistema no está previsto para la violencia que sufre el que cae detenido al principio de su vida y que no entiende cómo manejarse dentro del sistema. Es muy complicado y sobre eso hay que trabajar más profundamente. Pero debiera ser un estudio interdisciplinario, es cierto, porque no alcanza con los conocimientos de los abogados, los sociólogos, los trabajadores, no alcanza. Se necesitan varias experticias para trabajar ese tipo de conflictos. Es un conflicto muy grave y no nos rinde, digamos, estamos perdiendo tiempo de vida, no nuestra, ajena, pero es tiempo de vida social que estamos perdiendo. Las leyes no se han modificado, digo, vuelvo a decir, sin embargo, lo que sí se ha modificado es el afuera, y el afuera repercute adentro. Y también, sí, y eso es inevitable, los cambios de signos muchas veces habilitan por ahí conductas que otros signos políticos tienen más controladas porque saben que no permiten ciertas cuestiones, sobre todo por ahí en fases represivas o en trato de detenidos. Lamentablemente eso es algo que es inevitable. Hay cuestiones de modificación de cambio de signo político que no se pueden evitar. Creo que lo que más se puede hacer es modificaciones estructurales grandes que generen derechos adquiridos y que de alguna manera los operadores de servicio de justicia los entiendan también como derechos adquiridos, que son los que eventualmente van a resolver los reclamos, porque pienso que María Laura hoy genera un programa que sirva, que esté bueno, y cambie el signo político y lo quieren desarticular, quien va a resolver sobre mantener ese derecho o no es un juez. Es una realidad también. Ahí se escapa el signo político, ahí hasta eso. Entonces es difícil, y por ahí es pensar una arquitectura que garantice un piso de derechos, pero a la vez de alguna manera hay que generar la conciencia de los operadores de servicio de justicia de que ese piso de derechos tiene que respetarse de alguna manera. Y eso es bastante complicado, pero el signo político genera eso. Yo, por la experiencia como defensor, sé que hay gobiernos con los que es muy difícil encontrar que los internos te digan no me llega la comida, por ejemplo, no me llega la comida que tiene que llegar, o viene en mal estado. Eso cambia, y con signo político cambia, a veces cambia. Y hay que entenderlo, que ahí la lógica es otra. La lógica es el garante, que sigue siendo el juez. Esa es la realidad, que a veces lo perdemos de vista. Muy bien, Federico. Bueno, si les parece, hacemos 3, así tipo ping-pong. Les pido, por favor, como siempre, el mayor de los respetos, que sé que lo tenemos en el aforo, fue bárbaro. Tuvimos más de 75. 3 tipos de ping-pong bien rápido, que para cualquiera de los dos, así cerramos, que hoy empezamos un poquito más tarde. Facundo Naverán me había pedido la palabra. No sé si estás ahí. ¿Se escucha, Facundo? Sí, escucho perfecto. ¿Me escuchan? Perfectamente. Lo más express que puedas, te lo pido. Buenas tardes a todos y bueno, saludar a la doctora. Más que nada quería consultar que escuchamos recién que el operador está trabajando muy bien o está nuevamente activándose en este último periodo, más en esta intervención. Quería saber si el ente está dispuesto o está trabajando en algunos proyectos como para poder darle a los internos, de una forma extramuro, la posibilidad de continuar de esa preparación interna que tienen en todas las unidades. O sea que es muy rica y es operacionalmente muy interesante. Gracias. El ente está reparando talleres, todo este primer semestre es reparación de talleres, para poder utilizarlos en el segundo semestre. El proyecto está, el ente tiene siempre buenos proyectos, y le faltan 120 millones para llegar a fin de año. Así que, digo, no sé si fui clara. Ideas hay muchas, plata hay poca. Claro. Muy bien. Ahí, bueno, dejaron un link, Federico, María Laura, de la doctora Mariana Volpi, lo deja el link, quería explicarlo, pero le pedimos si eso después seguramente lo vamos a subir en el documento, quédense tranquilos y tranquilas que va a estar, sobre las mediaciones
en cárceles para reducir la violencia. Manifiesta fue reconocido por la ONU, así que bueno, eso va a estar, lo vamos a subir como... El programa del PNUD. Mariana Volpi integra la Procuración General, la Procuración Penitenciaria, y además tiene un programa de, bueno, a ver, de asumir el conflicto charlando, ¿no? Y este año van a trabajar no solamente con los internos, sino con penitenciarios. Perfecto. Para bajar el nivel de violencia. Perfecto. Bueno, si les parece... Yo quisiera tener un minuto, ¿puede ser? O unos segundos. Un segundo, Benito, perdón, Mariana, ¿quería decir algo más al respecto? Porque sé que lo querías poner. No, quería agradecer a la doctora por, bueno, hacer mención al trabajo que venimos realizando ya hace como 6 años de diálogo entre detenidos y agentes penitenciarios, y bueno, ya estamos a disposición para trabajar y colaborar. El PNUD apoya y sigue apoyando, así que en conjunto con el Ministerio de Justicia. Me interesa mucho siempre trabajar el concepto de monitoreo, como lo dijo la doctora Garrigós, que no sea solamente, como escribí un poquito ahí, mirar a través del monitor, que fue muy importante en una primera etapa de los órganos de control acá en nuestro país, y ahora realizar actividades en conjunto en pos, ¿no?, de la protección y sobre todo el ejercicio de los derechos humanos de todos los que integran la comunidad penitenciaria. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Mariana Volpi. Bueno, cerramos con la intervención tuya, Benito Paredes Sánchez, del Servicio Penitenciario Federal, y contesta, bueno, si les parece, cerramos hasta la semana que viene con la respuesta de Federico Paruolo y de la doctora María Laura Garrigós y del doctor, como decía, Federico Paruolo. La intervención de Benito, y cierran ellos dos, y la semana que viene los esperamos con Derecho, Salud y Pandemia con importantes invitados. Benito, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, me presento. Soy inspector general retirado del Servicio Penitenciario Federal, abogado laboralista actualmente, ya que hace 7 años que estoy retirado. Y bueno, agradezco a Nación Derecho esta invitación, que para mí es fabulosa la temática. Saludo a la doctora María Laura Garrigós, nuestra jefa actual. Le auguro éxito en su gestión, y sé que el tiempo es muy tirano. Quiero aportar lo siguiente, y también felicitar al doctor Federico Paruolo por su excelente descripción de la realidad carcelaria, problemática a la que me he abocado durante 32 años. Yo integro el grupo O'Connor, es un grupo de investigadores, integrado por oficiales en actividad, retirados, abogados y otras disciplinas, integrante también del CONICET, investigadoras, y hemos logrado hacer un diagnóstico completo en estos últimos 3 años de la situación penitenciaria en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal, naturalmente, con ambiciones de extendernos en todo el país. Y quedamos a disposición de nuestra jefa, la doctora Garrigós, para ofrecerle ese diagnóstico y eventuales propuestas de colaboración en su gestión, y simplemente eso, porque no hay mucho tiempo para despedirme. Ha sido la charla muy interesante, comparto gran parte de lo que se ha afirmado con relación a la cuestión penitenciaria, pero quiero poner acento en un tema, que es el personal penitenciario. Decía Cuello Calón que si el personal no es todo, es casi todo. Y creo que a lo largo de mi carrera penitenciaria lo he comprobado, no alcanzan con las condiciones, a veces edilicias, reglamentarias, legales o técnicas. Es fundamental el rol del personal penitenciario, a quien tenemos que dar todo el apoyo, tenemos que colaborar con su formación y darle el valor de un funcionario público. Así que muchísimas gracias por esta invitación y muy contento de haber participado. Bien, Bueno, si quieres, yo antes, si cierras Manala, yo termino y cerrás vos. Bueno, no, como quieras. Sí, si cerrás vos, que es más importante. Bueno, primero saludos a todos y a todas. Respecto a lo que dijo Benito, sí, yo también coincido, obviamente, porque son los operadores del servicio, digo. En realidad, así como yo hablo de los operadores de justicia, jueces, fiscales, secretarios, prosecretarios, el operador del servicio, sistema penitenciario, es el trabajador.
y entiendo que no hay el mejor sistema con un mal operador es malo, y el peor sistema con buenos operadores va a funcionar medianamente bien. Así que estoy totalmente de acuerdo en que hay que garantizar no solo lo que dijo el doctor, sino también, y es una deuda que tiene el Estado, de una remuneración acorde también al servicio que se presta. Eso respecto por ahí a los empleados del servicio penitenciario. Ahora sí, Magala, te dejo que termines. No, nada, yo quería simplemente agradecer, y en serio, los invito a interesarse en este tema. Es un tema complicado, pero fascinante. Todo lo que tenga que ver con mejorarle la vida a la gente siempre es fascinante. Y los que hemos ejercido y trabajamos como abogados, o los que nos dedicamos a estudiar Derecho, por alguna razón lo hicimos. Esto es a lo mejor lo más cruel o lo más difícil de abordar desde nuestra profesión, pero el desafío vale la pena. Y les dejo mi mail de la subsecretaría, que es mgarrigos@jus.gov.ar, .jus.gov.ar. Así me pueden mandar ese diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias. Todas las colaboraciones que quieran. Gracias a ustedes. Gracias, Listo, doctora, muchas gracias. a todos. De verdad, nos vemos el martes que viene. Un saludo grande.